Si hay alguna figura en el mundo que ha estado más cerca de las estrellas, de ser recordada eternamente, de ser legendaria, esa ha sido la figura del músico. Da igual el estilo, rock and roll, jazz, blues, pop, flamenco. Subido a un escenario es lo más parecido a un dios en la tierra. Millones de personas llenando sus conciertos, comprando sus discos, adorando sus historias. Pero fue el cine el encargado de mostrarnos a estos astros fuera y dentro del escenario. Acercarnos esas vidas con sus luces y sus sombras, para que supiéramos cómo eran en realidad estos mitos vivientes. Pero, ¿aciertan en realidad con sus relatos? ¿Podemos fiarnos de lo que nos cuentan las películas? Hoy lo sabremos. ¿Qué pasa, compadres? Bienvenidos una semana más aquí al Videoclub Kinky. Y hoy nos vamos a meter en faena con uno de mis géneros favoritos, el biopic. Siempre me ha gustado a mí, macho, una buena película basada en hechos reales. Y saber cómo fue en realidad la vida de esas personas que tanto adoramos o esas movidas que pasaron que nos dejaron todo locos. Últimamente está muy de moda que saquen películas biográficas, biopics, sobre, sobre mitos de la música. Hace poquito tuvimos en nuestras pantallas la película que nos contaba la vida de Bob Marley. Y dentro de nada asaltarán los cines personajes como Amy Winehouse o Bob Dylan. Desde que en 1945 se llevara por primera vez la vida de un músico al cine con la película Canción Inolvidable, que nos contaba pues, la historia de Frédéric Chopin, de la música clásica y eso, han sido muchísimos los biopics que nos traían la vida de leyendas musicales. Pero para mí, que como os digo, admiro mucho este género del biopic, pues, macho, me da mucho por culo que estas cosas no se hagan bien. Y últimamente no paro de verlo. Ya sea por endulzar la historia para que puedan ir a verla pues, todos los públicos, o porque los allegados al artista, ya sean amigos, familia o compañeros de curro, pues se meten de por medio, pues básicamente lo que hacen con estas tonterías es en realidad estropearnos la película. Porque nosotros lo que queremos ver es una historia que se acerque lo más posible a lo que ocurrió en realidad, ¿no? A lo que fue la vida de este tío o de esta tía. Y fíjate que, curiosamente, uno de los más grandes ejemplos es la película que volvió a poner de moda este género. En esta película nos contaban la historia de uno de los grandiosos, grandísimos mitos de la música, como era el gran Freddie Mercury. La película, como todos os imagináis, es Bohemian Rhapsody. Pues bien, el proyecto se pone en marcha, en realidad, gracias a la persona que tendría que haberlo protagonizado, que era el actor Sacha Baron Cohen, que habría sido el encargado de interpretar a Freddie Mercury. De hecho, él levanta este proyecto con Bryan Singer tras las cámaras como director. Y entonces, de repente, se meten de por medio, pues los de siempre. Los que ponen la viruta, ¿vale? Los que ponen la pasta, que son los que mandan. Y además, de por medio también se metieron los miembros del grupo de Queen, pues que quedan todavía con vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto Sacha Baron Cohen como Bryan Singer querían hacer un retrato fiel del artista. Contarnos un poco su exitosa vida musical, pero también contar el lado oscuro del artista y de la banda. Pero claro, ahí se metieron, como os digo, pues los productores, los que ponían la pasta, que ellos pues lo que querían era pues una historia happy, ¿vale? Contando lo bueno que era Queen, las grandes canciones que hicieron y poco más. Y claro, la banda, que también estaba metida de por medio, pues claro, a ellos les interesaba contar pues lo que ellos querían que se viera. Oh, sí, qué grandes músicos éramos. Oh, sí, qué grandes temas creamos. Pero, amigo, eso no es contar la vida de una persona, ¿vale? Hay mucho más detrás, sobre todo, pues coño, de una banda de rock, que, a ver, pues ya sabemos cómo van estas cosas. Al final, pues estos tipejos se salen con la suya y el producto, pues es una película ñoña, sin sustancia, que contentaría a la mayoría, pero que no te contarían en realidad la verdadera historia y todo lo que ocurrió con Freddie Mercury y su banda. Al ver el panorama, Sacha Baron Cohen se desvincula totalmente del proyecto, dice que meteros esta mierda pastelosa Disney por el bullate
que yo no quiero saber nada porque esto es una farsa. Fue sustituido por Rami Malek, pues un chaval que, pues sí, pues a ver, las cosas como son, el chaval hace un buen papel, pero hay que ser sincero, se parece a Freddie Mercury como un huevo a una castaña. Y cuando la película empieza a rodarse, pues que llevaban ya como la mitad rodada, Bryan Singer abandona el proyecto sin ninguna razón aparente. Había algunas polémicas por ahí que le salpicaban y tal, algunos decían que era por eso, otros decían que su padre estaba chungo y se fue a cuidarle, y otros evidentemente decían que dejó de creer en el proyecto porque, pues a ver, si de repente quieres contar la historia de Queen, pero terminas contando Heidi con guitarras eléctricas, pues váyase usted a la mierda, señor productor. Básicamente, durante la película no vamos a ver ningún tipo de relación con las drogas, por ejemplo, o el alcohol entre Freddie Mercury y el resto de la banda, o sea, no vamos a verles hacer absolutamente nada. Si acaso vemos un poco de polvo blanco encima de una mesa, que hacen así, ¿sabes? Pero ya está, eso es todo lo que vamos a ver en una historia de una banda de rock sobre drogas y alcohol. Y veremos cosas tan vergonzosas, porque es que es vergonzoso. Vamos, todo el mundo sabe que Freddie Mercury era homosexual. Durante toda la película, la única insinuación de Freddie Mercury al mundo homosexual será una conversación que tiene con la mujer, porque él se casa, antes de ya hacerse super galler, se casa con la que era su mejor amiga, y tiene una discusión ahí, tiene una movida, y en esa conversación Freddie Mercury dice: creo que soy bisexual. Esto es lo único en la película que veremos en relación con Freddie Mercury y la homosexualidad. O sea, en serio, venga hombre, por favor. Otro de los ejemplos más heavies que yo he visto en todas estas historias que os digo, de biopics de mierda, ocurrió aquí en nuestro país, con posiblemente la estrella de la música más grande que hemos tenido en España, amigos. Y este hombre era el grandísimo Camarón. Camarón de la Isla. Bueno, pues se hizo una película de Camarón que supuestamente nos cuenta su vida. Interpretado por Óscar Jaenada, que es claramente lo mejor de la película, o sea, toda la película es él. En fin, el resto de la película es una sucesión de anécdotas sin sentido, ¿sabes? Sin orden ahí aparente. Te meto así que tocó con Paco de Lucía, que luego se fue con Tomatito, que tocó con la Orquesta Filarmónica de Londres, que... O sea, sí, pero claro, todos sabemos que la leyenda de Camarón no es solo su voz, sus grandes canciones y su gran historia en la música. Claro, todos sabemos que el señor Camarón era adicto a las drogas, sobre todo a la heroína y a la cocaína, era adicto al alcohol y adicto a las mujeres, o sea, que se forniciaba todo lo que se le ponía por delante. Pues lo más fuerte que veremos hacer a Camarón en esta película es fumarse un canuto. Y por supuesto, con respecto a lo de ponerle los cuernos a su mujer y acostarse con otras tías, cero patatero. Y todo esto fue porque la familia de Camarón se metió de por medio y dijeron: esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y dejaron la historia en nada. Por suerte no siempre ha pasado esto y tenemos auténticas joyitas en el rollo biopic musical que nos hacen disfrutar muchísimo y nos cuentan de verdad y con todo lujo de detalles lo que era la vida de esta gente. Yo, como siempre, os he seleccionado 3 peliculitas de este género que a mí me gusta mucho, aunque también os digo, me ha costado decidirme. Me ha costado decidirme porque hay auténticas joyas en este género. Hay muchas que se me han quedado fuera, principalmente porque no estaban en ninguna plataforma. Yo quería, no sé, pues traer películas que luego pues pudierais ver sin problemas. Así que venga, vamos al lío. Bueno, vamos con la primera, la que para mí es la mejor, es decir, el mejor biopic musical que yo he visto. Nos vamos con Ray. Esta gran película nos trae la vida del mítico pianista negro Ray Charles, que revolucionó la música en los años 50, a pesar de ser ciego y estar en un país todavía reinado por el racismo. El tío se atrevió con todo. Empezó en el mundo del jazz, para luego sorprender a todos mezclando el gospel con el rhythm and blues y dando un giro brutal a su música, introduciendo el country. Vamos, todo un ejemplo de genialidad y superación. Esta es la historia de Ray Charles Robinson, un pequeño niño que vive en Florida con su madre en un ambiente de extrema pobreza. Comienza a interesarse por el piano cuando todavía es muy pequeño, pero poco a poco una extraña enfermedad le dejará totalmente ciego cuando cuenta solo 7 años.
Ya siendo adulto, decide enfrentarse solo al mundo y se va a Seattle para probar suerte en el mundo de la música. Allí conocerá al que será su mejor amigo, un joven trompetista llamado Quincy Jones, que le acompañará en sus comienzos tocando en pequeños clubs nocturnos. Debido a su ceguera y su inocencia, serán muchos los que se quieren aprovechar de Ray y otros que le discriminarán viéndole como un estorbo. Pero poco a poco su música empieza a llamar la atención y tendrá que aprender a valerse por sí mismo mientras va triunfando con cada tema que saca. Pero un problema se cruza en su camino: la heroína, que empezará a atraparlo, poniendo en peligro su matrimonio, su vida y su música. ¿Y por qué digo que para mí es el mejor biopic musical que he visto? Pues por muchas razones. La primera es que se ve que está hecho con muchísimo cariño. Cada plano, cada secuencia, cada situación están hechas con mucho mimo, teniendo momentos de auténtica genialidad. Por supuesto que la figura de Ray Charles es impresionante. Su vida, su historia, ya de por sí son brutales. Y todo se trata con la mayor claridad. Cómo crea sus canciones, cómo va de un estilo a otro y, por supuesto, el ejemplo de superación que tiene que tener un hombre negro y ciego y que venía de un pueblo de la más absoluta pobreza y cómo se abre camino contra todo y contra todos. Y, por supuesto, no endulzan para nada su lado más oscuro. Ray Charles era adicto a la heroína y aquí lo vamos a ver con todas sus consecuencias. Y, por supuesto, a pesar de adorar a su mujer, vamos a ver cómo el tío se fornicia a todo lo que se mueve. Y así nos lo reflejan. Joder, porque es que, joder, si me estás contando una historia real, me la cuentas con todas sus consecuencias. Y si el muchacho era así, pues así es como yo le quiero ver, joder, y punto. Y, por supuesto, aquí tenemos que resaltar la gran interpretación del todavía desconocido por aquel entonces Jamie Foxx, que es el encargado de interpretar a Ray Charles. Y tiene mucho peso la historia de que él toca el piano desde que era un niño. Cuando tú ves en la película a Jamie Foxx tocando el piano, no son las manos de otro, no es un doble, es el puto Jamie Foxx, que además no solo toca el piano, que lo toca, sino que también el tío borda, o sea, la clava, la voz de Ray Charles y pues sus movimientos, sus acciones, cómo andaba, cómo hacía ahí, todo, o sea, brutal. De hecho, hay una anécdota maravillosa durante el rodaje de la película, porque, bueno, mientras la película se estaba haciendo, Ray Charles todavía estaba vivo, ¿vale? O sea, de hecho, murió poquito antes de que la película estuviera terminada. Y resulta que un día, pues el bueno de Ray Charles, pues se pasó por el rodaje. Entonces él quería, pues, conocer a Jamie Foxx. Entonces, claro, Ray Charles le dijo: bueno, a mí me han dicho que tú además tocas el piano, ¿vale? Que aquí no tienes dobles ni nada. A ver, enséñame lo que sabes hacer. Y entonces Jamie Foxx se sienta al piano, Ray Charles se sienta a su lado y entonces Jamie Foxx empieza a tocar el piano, a cantar una de sus canciones y a hablar como él. No sé qué, hit the road, Jack, se pone el tío ahí a tocar. Y claro, una de estas, Ray Charles le pone así la mano en el brazo y dice: para, por favor, que me estoy asustando, porque me estoy oyendo a mí mismo y me da miedo. O sea, claro, el pobre Ray Charles, que es cegatón, claro, de repente empieza a escucharse a sí mismo y dice: a ver, ¿qué está pasando? No, quieto. O sea, hasta ahí llegaba la interpretación de Jamie Foxx, que, por supuesto, pues consiguió el Oscar a Mejor Actor Protagonista por esta película. Y ya os adelanto que Jamie Foxx es el único que lo consigue de los 3 actores de nuestra lista. ¡Qué gozada! ¡Menudos fraseos y florituras! Entonces esta te hará chillar. La siguiente película la elegí sobre todo por la polémica que levantó en su estreno y por la impresionante interpretación de su protagonista. Primitos, nos sumergimos en el oscuro mundo de The Doors. Esta película nos cuenta la impresionante historia del grupo The Doors y la tortuosa vida de su líder, el inclasificable Jim Morrison, que hizo volar por los aires el mundo de la música de los 60 con su estilo revolucionario y provocador, que lo convirtió en un ídolo de masas y lo llevó a su prematura muerte con tan solo 27 años, entrando de esta manera en el Club de los 27. Que el Club de los 27 era un movimiento un poquito tétrico, que se conoció así porque todos los artistas que forman parte de este club murieron a la misma edad, a los 27 años. Estoy hablando de artistas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Brian Jones y, más recientemente, Amy Winehouse.
Esta es la historia de Jim Morrison, un joven universitario enamorado de la poesía y el arte, que abandona la facultad de cine porque allí no encuentra su camino. En la facultad conocerá a Ray Manzarek, que después de oír algunas de las canciones que Jim ha escrito, le propone montar un grupo de música, al que llamarán The Doors, y comienzan su andadura por los clubs nocturnos con una música transgresora y que conectó a la perfección con el movimiento hippie que empezaba a surgir en la América de los años 60. El carácter bohemio y problemático de Jim, unido al consumo masivo de drogas y una precipitada fama, harán de Jim Morrison un artista narcisista e incontrolable que precipitará a la banda y a todos los que le rodean a una vida de excesos sin fin que cabalga hacia la autodestrucción. Llevar a cabo esta película era un sueño personal de su director, el siempre polémico Oliver Stone, que estaba obsesionado con Jim Morrison y su música desde que volvió de la guerra. De hecho, una de las primeras cosas que escribió Oliver Stone, si no la primera, no sé si la primera, no voy a decir la primera que me meto en jardines, una de las primeras cosas que escribió fue un corto sobre el líder de The Doors, que quería que él protagonizara. De hecho, se lo mandó a Jim Morrison cuando todavía estaba vivo, que Jim Morrison pues pasó de su culo, ¿sabes? Pasó de su fucking ass. Pero vamos, el tío no se dio por vencido y por fin, a principios de los 90, consiguió llevar a cabo el rodaje de The Doors, su película soñada. Fueron muchos los que optaron a protagonizar la película, a convertirse en Jim Morrison. O sea, fijaros que os estoy diciendo nombres muy importantes que se pusieron encima de la mesa, ¿sabes? Nombres como Tom Cruise, Johnny Depp, John Travolta o incluso Richard Gere, pues eran los que optaban al papel. Todo el mundo quería hacer de Jim Morrison de repente, ¿sabes? Pero Oliver Stone pues estaba ahí con sus dudas, no tenía muy claro ahí, voy a poner a hacer de Jim Morrison a cualquiera. Pues no, pues el tío le dio muchas vueltas. Y resulta que había un chico que le había llamado la atención hacía ya unos años. Este joven era Val Kilmer, que era un actor que todavía tenía poquitos papeles así importantes, pero aún así, pues el tío pues, quería hacer de Jim Morrison también. Pues cogió y se grabó un vídeo, digamos, caracterizado de Jim Morrison y cantando canciones de los Doors. Y se lo mandó a Oliver Stone. Y esto ya es lo que le convenció totalmente al bueno de Oliver para decidirse por Val Kilmer para interpretar a Jim Morrison. Val Kilmer ya de por sí se parecía mucho, o sea, físicamente se parecía mucho a Jim Morrison. Y además el tío, o sea, se hizo una transformación que flipas. Durante un año estuvo estudiando 100% a Jim Morrison para interpretarle. De hecho, llegó a aprenderse de memoria 50 canciones de los Doors, o sea, flipa. Es más, o sea, el tío se metió tantísimo que cuando terminó la película tuvo que estar 6 meses en terapia para poder sacarse al personaje de dentro. O sea, fijaros hasta qué punto llegó Val Kilmer. Y como os decía, yo he elegido esta película sobre todo porque trajo mucha polémica. ¿Por qué? Porque los miembros del grupo afirmaban que la película solo trataba el lado oscuro de Jim Morrison. Claro, porque no están contando la historia que vosotros queréis. A vosotros os hubiera gustado que hubiera hecho un The Doors como Bohemian Rhapsody. ¡Ay, qué grandes músicos somos! ¡Qué grandes canciones sacamos! ¡Qué famosos éramos! Y poco más, ¿vale? Y Jim Morrison fuma solo cigarritos de marihuana. ¡Hombre! ¡A otro perro con ese hueso, copón! Y tristemente, como os comentaba antes, a pesar de que Val Kilmer hace una interpretación increíble, de hecho, para mí, la mejor de su carrera, sin duda, ni siquiera fue nominado al Oscar. Es que ni le nominaron. O sea, no es justo. No es justo para nada. ¡No es justo, joder! ¡Soy el Rey Lagarto! ¡Yo parto y reparto! Para nuestra última película nos venimos a la actualidad, al único biopic que se ha estrenado recientemente y que no me ha decepcionado, como sí ha hecho el resto. Prepararos para el gran espectáculo de Elvis. Hacía mucho tiempo que se esperaba una buena película sobre el rey del rock and roll, el gran Elvis Presley. El hombre más famoso que jamás haya existido, una estrella inigualable que no estuvo exento de polémica a pesar de su grandeza. Finalmente, el personaje devoró al artista, pero todo fue propiciado por la persona que lo creó. Esta es la historia del coronel Tom Parker, un cazatalentos embaucador, tramposo y farsante, que un día descubre a un cantante con un potencial enorme llamado Elvis Presley. Un chico blanco criado en un barrio negro muy pobre de Memphis. Esto hace que Elvis, desde muy pequeño, se enamore de los ritmos y la música negra
y tenga un don para moverse como nunca lo había hecho un chico blanco, y eso mezclado con un estilo de música rock nunca visto que hace que su fama crezca imparable. Y ahí entra el coronel, que utiliza todas sus artimañas para meterse en el bolsillo a Elvis y a su familia, apoderándose de su carrera y llevándoles siempre por donde a él más le conviene, llenándose los bolsillos a su costa y explotando al pobre Elvis hasta exprimirle por completo, estando a punto de hundir su carrera en más de una ocasión y llevándole a un triste final. Este biopic me parece el único bueno que se ha hecho así en los últimos años por varias razones. La primera, que bueno, pues que cuenta con la figura del gran Elvis Presley, que ya de por sí es la estrella más impresionante y famosa de todos los tiempos de la música. Además, tras la cámara tenemos al gran Burt Luhrmann, que para mí es el indicado para llevar la historia de Elvis a la pantalla, porque su estilo loco, brillante, espídico, es perfecto para llevar esta historia al cine, ya que la vida de Elvis sobre todo fue un gran espectáculo. Además, para mí, acierta en el modo de contar la historia, ¿no? Que la cuenta a través del malo de esta historia, ¿no? Que es el coronel Tom Parker, interpretado en esta película por Tom Hanks, y me parece mucho más interesante que contemos la historia, o sea, bueno, que contemos no, porque yo no cuento una mierda, amigos, que cuente la historia, el bueno de Burt Luhrmann, a través de este personaje que es el malo de la película, que es el que creó a Elvis y el que luego le destruyó, o sea, un punto de vista muy interesante para contar la historia del rey del rock and roll. Por supuesto, aquí nada de endulzamientos y tonterías, compadres, no, para nada. Todo el mundo sabía que Elvis era un adicto al alcohol y a las pastillas, a los medicamentos tranquilizantes y toda esa mierda. Principalmente también porque, claro, el pobre tenía tantísimo esfuerzo físico en sus actuaciones que luego pues terminaría hecho polvo, pues el tío se ponía fino catalino. Y tú aquí eso lo vas a ver. Y aquí, por supuesto, como en nuestras dos películas anteriores, también hay que destacar la gran interpretación de su protagonista, Austin Butler, que aparte de el tío, pues oye, tener rasgos de Elvis, o sea que el tío se parecía bastante, pues es que este tío lo borda, ¿eh? Los movimientos, los gestos, los bailes, o sea, impresionante, ¿eh? Impresionante. El chaval, esta vez sí, no como Val Kilmer, sí que fue nominado al Oscar por su interpretación, pero como ya os había dicho en la primera película, solo Jimmy Fox lo gana. Austin sí, estuvo nominado, pero ese año, compadres, le tocaba el turno al bueno de Brendan Fraser por La ballena. Lo siento, Austin, otra vez será. Elvis la pelvis. Es la expresión más infantil que he oído en boca de un adulto. Muy bien, chachitos, pues ahora toca deciros dónde podéis ver estos grandes conciertos hechos película. Empezamos con Ray. Esta película podréis disfrutarla en Showtime. The Doors. Esta película la tendremos en Filmin y Flixolé. Y por último, Elvis, que podremos visionar su espectáculo en HBO y Movistar. Bueno, compadres, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí estas impresionantes historias musicales. Espero haberlo hecho bien y haber acertado en las elecciones. No me lo toméis en cuenta si he metido la gamba en alguna cosita, porque no soy yo muy experto en música, pero me debo al espectáculo. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. El rata abandona el edificio.